Cuando el teniente general Gustavo Rojas Pinillas llega al poder, la nación colombiana atravesaba uno de sus peores momentos. Estaba enfrascada en un proceso de violencia entre liberales y conservadores, partidos políticos que habían dejado de lado el debate, dando paso al enfrentamiento armado de sus bases. El conflicto había estado cocinándose desde el final de la Guerra Civil con que abrió el siglo XX, más conocida como la Guerra de los Mil Días. El espíritu de retaliación se adueñó de los poblados distantes al centro político, y los desmanes fueron en aumento progresivo. El Estado se había convertido en instrumento del partido político dominante y el terror en instrumento del gobierno. La población desplazada a las ciudades fue marginalizada por las dinámicas urbanas, lo que progresivamente generó un fuerte sentimiento de desarraigo y de desamparo que fue capitalizado por los líderes políticos. Las figuras más representativas y radicales de los partidos fueron adquiriendo protagonismo inusitado. Laureano Gómez del Partido Conservador y por su parte Jorge Eliezer Gaitán del Partido Liberal. Tanto Gómez como Gaitán eran vistos con idolatría por sus partidarios. En el momento que es asesinado Gaitán, la furia de los liberales desencadenó los hechos del 9 de abril de 1948, momento en el cual la violencia política sobrepasó los límites rurales y tuvo epicentro en la ciudad capital. Las facciones armadas de los partidos políticos se asociaron con dependencias del Estado para sembrar el terror en las regiones que dominaban, como la parcialización política de la policía con los conservadores, la llevó a cometer actos atroces en las regiones liberales, ante la mirada ausente de la autoridad central. Dos hechos destacables ante la toma del poder del 13 de junio de 1953 son la masacre de la Casa Liberal de Cali y la detención y tortura del industrial Felipe Chavarria Olozaga. El marco internacional en el que se encontraba Colombia para el momento del ascenso de Rojas Pinillas era el de la Guerra Fría. Colombia se encontraba dentro de la esfera dominada por los Estados Unidos y había tomado participación directa en la Guerra de Corea. El comunismo era visto como una amenaza que se abalanzaba sobre las naciones en vía de desarrollo como Colombia. Este panorama latinoamericano estaba marcado por fuertes crisis sociales, económicas y políticas, acompañado de un escenario de dictaduras controladas por militares con el beneplácito de los Estados Unidos. Las vías de hecho de los militares eran una alternativa real en la política sudamericana del momento contra el comunismo y el dominio de las viejas oligarquías. Rojas Pinillas llega al poder la noche del 13 de junio de 1953, mismo día en que Laureano Gómez destituyera a Urdaneta Arbeláez de su papel de presidente designado. El presidente Gómez llamaría a calificar servicios a Gustavo Rojas Pinilla, máximo jefe militar del ejército, lo cual desataría el denominado golpe de opinión, que depusiera al presidente y le enviara al exilio, lo que se convertiría en uno de los días más agitados de la historia reciente de Colombia. 3 presidentes en un solo día, Urdaneta, Gómez y Rojas. Los militares hasta ese día habían jugado un papel de contención, representaban la fiel de la balanza. Con la politización de la policía en el periodo de la violencia, las fuerzas armadas eran consideradas como neutrales en la contienda partidista. De hecho, la implantación de alcaldes y gobernadores militares se traducía en una disminución considerable de los muertos en las regiones de los cuales los oficiales de las fuerzas armadas fugían en lugar de los ejecutivos. Los desmanes que se habían cometido durante el mandato del líder conservador y sobre las acciones de Rojas Pinilla como las de Don Salvador, dentro de lo consabido mesianismo de la cultura colombiana. Inclusive se le llegó a llamar el segundo libertador. Las medidas del gobierno incluyeron un proceso de paz, matizado por una amnistía a todos los que participaron en hechos de violencia política, lo cual tenía como fin principal alentar la desmovilización de las guerrillas liberales de los llanos, pero paradójicamente también contribuyó a la impunidad de las acciones cometidas por funcionarios del gobierno de Gómez. A pesar de las dificultades, las acciones del gobierno resultaron eficaces en su primera etapa, lo cual contribuyó a aumentar la esperanza de paz del pueblo. El objetivo por el cual Rojas había asumido la presidencia parecía posible en las manos del militar, por ello no tardó la segunda ANAC en reelegirlo como presidente. Pero la estabilidad no duró mucho.
El principal objetivo del gobierno se vio afectado por nuevos brotes de violencia en las regiones a la cual regresaban los guerrilleros desmovilizados para descubrir que sus tierras habían sido vendidas o estaban en manos de viejos adversarios. La torpeza con la cual el gobierno militar asumió el asunto llevó a la reconfiguración de los grupos y con ello de nuevo a la violencia, a lo cual el gobierno respondió afirmando que no se trataba de las viejas guerrillas partidistas, sino grupos subversivos patronizados por el comunismo internacional para desestabilizar el país. Resumiendo la imposibilidad de pacificar el país, socavó el gobierno del militar, empezó a tomar medidas para permanecer en el poder, quizá porque realmente se creyó el cuento del segundo libertador y salvador de la patria, o porque sus ambiciones se habían despertado una vez en la presidencia. Ya para los años 55 y 56, él apunta a un proceso más progresista para los colombianos, ¿no? Y ahí entonces él es acusado de masacres de estudiantes en la Plaza de Toros, de medidas arbitrarias, por esa misma élite que lo subió al poder y que ahora tiene miedo que él críe carisma y que de pronto el pueblo colombiano lo continúe sosteniendo en el poder, que no es el papel que lo pusieron a hacer ahí. Entonces, lo que yo pienso es que Rojas Pinilla, él creyó que la solución para el problema de la violencia en Colombia no era a través de las armas, sino, quién sabe, a través de una propuesta social. ¿Ya? Y ahí entonces esa élite tuvo miedo y lo baja del poder en el 78. A lo largo de la historia, el poder del Estado proyectado en personajes pertenecientes a las élites dominantes de la sociedad ha liderado los grandes cambios en la mentalidad, los cuales se han visto reflejados en el desarrollo económico, urbano y social. El siguiente análisis es una interpretación histórica de la arquitectura desde una perspectiva política, la cual marcó a través de la monumentalidad y los símbolos un espacio en un contexto geográfico determinado. Durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinillas, surgió a partir del cómo la arquitectura, a través del tiempo, ha jugado un papel muy importante en la representación de los poderes políticos, en su monumentalidad, en su símbolo representado en un espacio y un contexto geográfico determinado por unas comunidades ansiosas de cuidar su propiedad y legitimar un territorio con su cultura, tradición y reglamentos acordes a su origen. El desarrollo de las obras públicas durante este gobierno militar se debe al trazo de una serie de políticas modernizadoras, acordes con el desarrollo norteamericano y europeo, e introduciendo al país a mediados del siglo XX en la modernidad constructiva, cambios entre ese colonialismo español, un clasicismo francés y la aparición de nuevas tecnologías constructivas, para darle otro sentido más moderno a nuestros lugares que perdieron la herencia de origen precolombina. Lo anterior se vio que el general e ingeniero civil Rojas Pinilla perteneció a la generación de los nuevos, que se caracterizó por su apertura mental ante todo lo que significara modernización para Colombia. Reflexionar sobre el papel que ha tenido la arquitectura moderna en Bogotá implica mirar a la historia del siglo XX y observar en qué momento los nuevos conceptos, las formas y la técnica constructiva del hierro y el concreto produjeron una nueva respuesta arquitectónica. Muchos autores sugieren que ese momento se sitúa a inicios de la década de 1950. Hasta ese momento podemos señalar dos vertientes de su arquitectura moderna. La primera, referida a los grandes espacios abiertos con bloques sueltos como el campus de la Universidad Nacional o el conjunto de viviendas de Centro Nariño. La segunda, a los edificios que se insertaron en lotes urbanos. El análisis muestra que ambas vertientes contemplan el conocimiento, los nuevos materiales, la economía y el poder del Estado sobre los planes a desarrollar tanto en la reconstrucción del centro después del 9 de abril como en los nuevos barrios. Esta nueva arquitectura sintetiza el pensamiento moderno referido al significado social de la construcción y a las formas puras del movimiento moderno. De pronto aparecieron en Bogotá edificios blancos con planta libre y ventana corrida, que se construían rápidamente al amparo de la novedosa tecnología, con una innovadora estética que satisfacía también los intereses rentables del desarrollo de la ciudad. La arquitectura moderna de las ciudades latinoamericanas se inspiró en diferentes vertientes del movimiento moderno europeo y norteamericano, refiriéndose a la influencia del primero al periodo hasta la Segunda Guerra Mundial y el segundo a partir de 1945. El peso de estas influencias foráneas exigía a los arquitectos latinoamericanos una relevante actitud ética y un delicado espíritu de lucha. La idea de modernidad sugiere el espíritu del tiempo, la cual fue asumida por las burguesías que veían en las técnicas de vanguardia una pauta de progreso inmediato, rápido y confrontaba tradición con originalidad.
Las palabras tradición y originalidad se convierten en mitos en el debate de la modernidad. El primer término se refiere a los orígenes y a una lenta dinámica de cambio. El segundo tiene que ver con la idea de novedad y ruptura. Otro modo de ver estos mitos se refiere a la idea de producto original y de reproductibilidad técnica. La modernización no es un fenómeno absoluto, debe enfrentar un estado anterior no moderno y un contexto en el que lo moderno se presenta como una condición universal, deseable para todos, a la cual se puede y se debe acceder mediante transformaciones profundas en todos los ámbitos de la vida social. La modernización, al igual que la modernidad, es vista por muchos como un estado que incorpora o debe incorporar todas las instancias espirituales y materiales de la vida humana. Llegar a ser moderno no es una decisión voluntaria, es casi una obligación en un mundo en que las sociedades más poderosas son aquellas más modernas. En estas, la industrialización tiene origen y encuentra expansión en la transformación que se lleva a cabo en los ámbitos políticos, social, económico y cultural. En las demás sociedades la modernización se introdujo tardíamente, fracturó los modos de vida anteriores y generó a su vez múltiples cambios parciales. Esta modernización fragmentada parece ser el caso de Bogotá en el siglo XX. En ella se originaron los modelos influyentes de la organización política, económica y administrativa, de producción científica, tecnológica, artística y de calidad de vida. Durante el gobierno del general Rojas Pinilla se realizó una gran cantidad de construcciones modernas. El poder del Estado, representado en consignas de transformaciones económicas, fueron el motor del mayor número de construcciones realizadas por un gobierno en el siglo XX. El enfrentamiento entre partidos políticos tradicionales, que representó años de violencia en el territorio colombiano, produjo un atraso en la infraestructura de comunicaciones y de la integración nacional. El ascenso al poder del general Rojas Pinilla, recibido con júbilo el 13 de junio de 1953, fue consecuencia de esa coyuntura de violencia. Asumimos su mando con célebre alocución: paz, justicia y libertad. No más odio ni sangre entre los mismos hijos de la misma Colombia inmortal, y a pesar de haber estado tan solo 4 años en la presidencia, su trayectoria ideológica se proyectó hasta después de su muerte. Desde 1955, el general Rojas aprovechó la bonanza cafetera, lo cual le permitió lanzar proyectos en obras públicas, académicas y reformas nacionales, incentivando el desarrollo industrial, agrícola y ganadero al amparo de la paz que se vivía en el territorio. Asimismo, concretó una visión futurista de la integración de planes asesorados por el urbanista Curie y el urbanista Lebret, entre otros personajes que integraban el profesionalismo en el progreso, la educación y los recursos existentes. En este nuevo contexto para la tradición colombiana se unen los ideales del gobierno con una nueva generación de profesionales en la arquitectura y la ingeniería que aprovecharon la coyuntura para manifestar sus actitudes en el campo del diseño y la construcción con novedosos sistemas de prefabricación e implantaciones de sistemas de concreto armado. Las tendencias urbanísticas basadas en los CIEM4 incorporaron nuevas tecnologías en arquitectura y una nueva morfología urbana basada en la idea de supermanzanas. Edmundo Quevedo Forero se refiere en su texto Rojas Piñillas en Boyacá a la importancia de mostrar local e internacionalmente lo que producimos como única salida al progreso, y cita un comentario del general que sugiere que solo se ama aquello que se conoce. ¿Cómo sería esta exposición ante la vitrina del mundo? A través de la reestructuración de los medios de transporte y de comunicación existentes, ubicando a nuestro país paralelamente a los otros países latinoamericanos, enfatizando la modernidad con planes para el desarrollo y con la colaboración de expertos en el ámbito económico y de la educación. Esa es la pauta que alineó Colombia, por medio de planes, con los demás países en vía de progreso. Se crearon las entidades autónomas de ferrocarriles y aeropuertos y se llamó a 1955 el año de las carreteras nacionales por las transformaciones que, con entusiasmo, conocimientos, dedicación y colaboración, se realizaron. Los proyectos viales estaban basados en principios de economía, atendiéndose al mal estado de las vías que dificultaba y encarecía los costos del transporte, aumentados por las duras condiciones climáticas del año 1954. La relación entre lo duradero con los sentimientos se relaciona en las frases del ministro de Obras Públicas, contraalmirante Rubén Piedrahita. Edificar algo estable, de calidad adecuada, para resistir el óxido del tiempo y el corrosivo de la incomprensión exige esfuerzo, dedicación y cariño, y con solo nuestro soplo creamos formas aparentemente estables y permanentes en el vidrio.
fresco aún en el fruto de tan pequeño esfuerzo. El mismo soplo nuestro destruye esas formas y las reduce a polvo. En cambio, cuanto sudor de nuestra frente, cuánta fatiga de nuestro brazo, cuánta perseverancia de nuestro ánimo requerimos para forjar el acero. Mas la forma que nuestra sostenida vigilia imprime en el metal es capaz de resistir el tiempo, de desafiar la inclemencia de los elementos y de soportar la acción del hombre. Esta filosofía se aplicó en el marco del desarrollo y engrandecimiento de cada región dentro de las necesidades e intereses del país en general. Además, era necesario considerar a Bogotá en el contexto de ciudad sudamericana como punto de intercomunicación con los demás centros de América y del mundo. Para ello se valió del mejor asesoramiento científico para desarrollar los planes en mente, asesores norteamericanos y franceses en el concepto de modelos económicos, de las Fuerzas Armadas, del pueblo raso como el albañil y el maestro de obra de mano no calificada, de arquitectos e ingenieros extranjeros y colombianos para la construcción de sus proyectos, del apoyo de las clases dirigentes para el soporte económico y el respaldo para las antesalas a los préstamos internacionales y aprovechar la bonanza cafetera del momento. Es importante destacar que el propio ingeniero Gustavo Rojas Pinilla diseñó las pistas del aeropuerto El Dorado. El ministro de Obras Públicas también ideó la descentralización del ministerio por zonas auxiliares para el desarrollo de las obras y así prestar una mejor observación y rapidez en calidad de estas. Entre los planes viales, las carreteras tuvieron gran relevancia, junto con los caminos de accesibilidad a las regiones, pavimentación de calles, puentes, prolongación del ferrocarril y la mejora de las condiciones marítimas y fluviales, la construcción de pistas de aterrizaje en las principales ciudades del país. Las obras de mayor trascendencia en Bogotá fueron el Aeropuerto El Dorado, el Hospital Militar, Autopista Norte o Avenida de los Libertadores con sus puentes, el Club Militar, el Centro Administrativo Oficial CAO, actualmente CAN, el edificio para la Telecom de Chapinero y Las Nieves, algunas instalaciones militares, casas fiscales, cárceles, penitenciarías, bancos, el Fondo Nacional de Algodón y entre proyectos no construidos como el Palacio Presidencial en el CAN y el Ministerio de Defensa, diseñados por Bruno Violi y el Observatorio Astronómico. El Aeropuerto Internacional de El Dorado, orgullo de Colombia y uno de los mejores de América. El Centro Administrativo Nacional CAN, el Hospital Militar, la Refinería de Barranca Bermeja, el SENA, los bancos Ganadero, Cafetero, el Ferrocarril del Atlántico, y así podríamos extendernos demasiado si lográramos todas las obras que dejó Rojas Pinilla a todo lo largo y ancho del país.